salas no me Buenas noches a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Adriana Cis, secretaria de Desarrollo Sustentable, que nos acompaña esta noche, y a todos los amigos, tanto de la Junta Municipal de Historia como de Tarbes, que bueno, siempre se acercan a hacerse eco de todo lo que estas dos instituciones proponen. Esta noche, estas instituciones que mencioné, en la preocupación que tienen por lo humano, la historia desde lo racional y la poesía por ahí desde lo emotivo, se complacen en presentar el libro Tantanacuy Poético y la Paz, del escritor y poeta que hoy nos acompaña, el arquitecto don Julio Lemoine. La encargada de hacer esta presentación será Beatriz Tomber. Los franceses nos han invadido esta noche, ¿no? Sí. Tengo que hacer un curso de fonética para presentarlos. Saludos a los franceses. Hablaremos en francés. Bien, estos descendientes franceses y llegados desde otros lugares del país que han elegido por adopción vivir por estas zonas y no solo vivir en estas zonas, sino ambos, cada uno en lo suyo, contribuir con la cultura de nuestra región. Así que los recibimos con un aplauso. Antes de empezar, vamos a leer una salutación que nos ha llegado. Villa Dolores, 8 de mayo de 2015. Me complace dirigirme a usted con motivo de la presentación de su libro Tantanacuy Poético y la Paz, a realizarse esta noche en la sala del Colegio de Escribanos de nuestra ciudad. Obvio resulta manifestarle cuánto hubiera deseado asistir a tan importante evento. Lo que me es imposible por exigencias de mi gestión, desbordantes en las presentes circunstancias. La ocasión es propicia para expresarle mi admiración por su labor creativa en verso y prosa y su inspirada actividad en el ámbito de la cultura. Incorporadas ambas a nuestro medio de realización de presencia física, no obstante recibir usted en Lomagola, paraje de la localidad de La Paz. El hecho de estar dedicado su libro a la personalidad del poeta Oscar Guiñazú Álvarez, de viva memoria entre nosotros, me aproxima aún más hondamente al acto de esta noche. Reciba usted la cálida adhesión de mi espíritu, extensiva a las entidades organizadoras, Tarbes de la Biblioteca Sarmiento y Junta Municipal de Historia. Afectuosamente, Beatriz Merlo del Agui, directora de Cultura, Municipalidad de Villa Dolores. Bien, Beatriz Tomber nació en la capital federal el 12 de abril de 1947. Reside en Villa Dolores desde 1976. Es maestra normal nacional y profesora nacional en castellano, literatura e historia. Ejerció la docencia durante 25 años y en el 2004 se acogió a los beneficios de la jubilación. Es autora de numerosos proyectos educativos relativos a su saber experto. Es miembro del número de la Junta Municipal de Historia de Villa Dolores y miembro correspondiente de la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto. Ha dictado numerosas conferencias sobre materia histórica, publica en Diario de Democracia permanentemente, autora y coautora de libros y cuadernos de historia. Divulgación, micros de historia en el multimedio Sendo. Es miembro activo de Tarbes de la Biblioteca Sarmiento, entidad fundada por Oscar Guiñazú Álvarez. Participa desde 1982 en el Encuentro Internacional de Poetas de Villa Dolores, publicando poemas en las antologías que se editan en el marco del evento anual. Coautora de la antología Más vale Tarbes, publicada en agosto de 2011, presentada en la Feria del Libro Córdoba, en Córdoba Capital.
Es coordinadora de la Maratón de Lectura que organiza tardes todos los años. Sus poemas son publicados periódicamente en la página de cultura del diario Democracia. Ha editado numerosas plaquetas de poesía, entre otras acciones culturales. Bueno, además de decirles que es una persona sumamente inquieta, con una energía que los más jóvenes por ahí le envidiamos. Bien, con ustedes Beatriz Tomberg y el poeta Julio Lemoine, que nos van a hablar de este libro, pero bueno, previamente Hugo nos contará algo sobre el autor. Buenas noches. Tengo el honor de leer el currículum del arquitecto Julio Lemoine, quien nació en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, en 1929. Pasó su infancia y parte de su adolescencia alternando el paisaje de la ciudad con el campo. Allí tuvo su primer contacto con la guitarra, la vida y las tareas campestres. Egresó del Colegio Nacional de Buenos Aires. Cursó materias de ingeniería, filosofía y agronomía para completar los conocimientos de su carrera de arquitectura, una de sus grandes pasiones junto con la literatura y la música. En 1985 se radicó en Loma Bola, provincia de Córdoba, donde actualmente reside, trayendo a la zona su sello personal en arquitectura como expresión del movimiento del casablanquismo, concibiendo siempre el libro como objeto de arte. Tiene numerosas publicaciones. En poesía, Mis primeros versos, 1948, De nuestra tierra, 1949, Preludio, 1952, Artesanal, La huella de mi vida, 1994, Vestal Ediciones, Entre niños y poemas, en 1996, Ediciones El Crisol, Siete perdones y una reflexión, 2007, Ediciones El Crisol, traducido al quechua, Amor sin tiempo, 2008, Editorial Brujas, Preludio, segunda edición, 2009, Ediciones El Crisol, Cartas literarias, 2011, Ediciones del Crisol, De coplas y de asires, 2011, Ediciones El Crisol, Mis obras completas, La cuarta generación, en prensa, Ediciones El Crisol, Poética del Misterio, 2011, de Editorial Brujas. En cuanto a ensayos, la 10ª en la literatura rioplatense, 2005, Editorial Brujas, primera y segunda edición. En prosa, El hijo del carpintero, 2003, Editorial Brujas, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, resolución 293/04, provincia de Córdoba. Tantanaco y Poético y La Paz, 2009, Editorial Brujas. Charlas y puntos de vista, 2011, Ediciones El Crisol. En música ha editado Romance a la huella de mi vida, 2000, Cantata Back Record Megadix, declarado de interés legislativo, resolución 2007-94 de 94, provincia de Córdoba, en el Año Internacional de la Familia, 2010, segunda edición discográfica El Crisol, Julio Lemoine, por Jorge Aguirre y Rubén Vasco. Vasco Iriart, 2014, ediciones discográficas El Crisol. Técnica, arquitectura, regionalismo e identidad americana, 2013.
compaginado y comentado por el arquitecto Jorge Ramos de Dios, miembro del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas Mario Gutiazo, de la FADU, Cuba, Editorial Brujas. En el año 2007, con aprobación del Ministerio de Educación, se impone su nombre a la biblioteca del Colegio IPEN 137 de La Paz, provincia de Córdoba. Con ustedes, el disertante, la disertante y el presentador del libro, el amigo Julio Alemán. Bueno, antes de entrar a aproximarnos a una obra muy rica, contenido interesantísimo como es Tantanacui, Poético y La Paz, quiero hacerte llegar, Julio, creo que ya lo hizo ella por teléfono, pero me lo reiteró, sus deseos de acompañarte, pero una fuerte gripe se lo ha impedido, a Susana Lobo Mayorga, que es quien ha hecho el prólogo de este libro, un bello prólogo. También nuestro amigo y compañero y constante trabajador de tarde de biblioteca, Mario Torres, quiere que sepas que sus obligaciones laborales en la cátedra le han impedido hoy, ni siquiera podía pegar el faltazo para ver eso. Bueno, y algo que no está en el currículum de Julio, que leyó recién de Hugo, es que él fue el encargado de la construcción, proyecto de la iglesia del Padre Marinero. Y como tal, obtuvo una distinción. Bueno, no me toca a mí, me toca a vos. No, porque usted no lo puso en el currículum, pero yo me acuerdo. Bueno, esta es una iglesia que se hizo hace 45 años en la ciudad de Quilmes y que por iniciativa del Colegio de Arquitectos de la ciudad de la provincia de Buenos Aires gestionó ante la municipalidad la designación de patrimonio cultural e histórico de la comunidad de Quilmes a el Caracol Blanco, como así le llamó el pueblo. Eso es, digamos, no sé si era todo lo que Bueno, creo que también has trabajado mucho en la remodelación de la iglesia de Brochero, ¿verdad? Toda. Todos. Los 7 años de Brochero. trabajo. En general la gente no lo sabe. Y bueno, y antes de entrar en materia, porque sé que se va a ir tempranito por razones personales, quiero decirte que la mamá de Gustavo Potense, tu co-alumno, Sí. exalumno de la Nacional de Buenos Aires, está presente. No me La digas. señora Nelly Sánchez. Bueno, después la saludaré. Bueno. Es difícil analizar un texto tratando de ser objetivo y también es difícil hacerlo en un tiempo acotado para que la audiencia no se canse, porque de repente hay libros que dan mucho para decir, para analizar, y eso demandaría un tiempo que podría fatigar. El prólogo, como recién dije, es de la poeta Susana Lobo, del Río Ceballos, y está cargado de perfume poético, porque todo el libro, ¿se oye bien? Sí. No sé manejar bien estas cosas. Todo el libro respira poesía. ¿Por qué el nombre, Tantanacui? Es necesario aclararlo porque está íntimamente ligado al creador de los encuentros de poetas. Tantanacui en runacini, es decir, lengua indígena quechua, significa encuentro, fiesta, alegría. Este tipo de encuentro voluntario entre los hombres profundiza raíces, reafirma la cultura regional, la identidad y el intercambio de saberes. Una profecía de los ancianos y ancianas sabios otomies, un pueblo que ocupara el corazón de México,
y que tiene cierto parentesco con los mexicas, y a su vez su lengua, su dialecto también está emparentado con el náhuatl. Dice: el día que se reúnan en Tantanacui los sonidos de 8.000 tambores sagrados, será el tiempo, será la expresión de la verdadera sanación de la Madre Tierra, de todas las especies y de la familia humana, para poder convivir en el camino de la paz humana, por conexión armónica con el universo, la madre naturaleza, la comunidad, la familia y nuestro propio corazón. Será el tiempo de reunificarnos y reencontrarnos en las semillas de las 4 direcciones, para activar la energía cósmica, curar con todas las heridas históricas, sanar a nuestra Madre Tierra, respetando la vida, la libertad y la dignidad de los pueblos. Lemoine, en su dedicatoria, luego de intercalar algunos datos biográficos de Don Oscar, su genealogía, hitos importantes de su vida como gremialista, docente de alma, su actividad cultural, que fue honrado por sus contemporáneos y generaciones posteriores, cosa hecho que se ve claramente cuando 12 escuelas y 11 bibliotecas, 11 llevan el nombre de Don Oscar Guiñazú Álvarez. Evoca su paso y el de sus poetas por la paz. Fundada por el gobernador Roque Ferreira y en donde se asentaba la vieja estancia San Juan de los Talas. Por eso, como este libro participa del espíritu poético de Oscar, de su gesta extraordinaria, de la creación de los encuentros, de estímulo a toda inquietud poética, de su amor por la docencia y por los datos históricos que él va incluyendo mientras el relato va transcurriendo, es que este breve homenaje lo hacemos en nombre de, por supuesto, de Julio y de la Junta Municipal de Historia y de Tardes de la Biblioteca Santa. Dice Julio que fue muy importante para los habitantes de La Paz la primera llegada de los poetas y para los niños de las escuelas, que ya se acostumbraron a preparar con entusiasmo poesías, escritos, para leerle a cuentitos a los poetas visitantes. Pero dice algo más: lo hago desde el corazón, como un humilde homenaje a este luminoso espíritu que fue Don Oscar Guiñazú Álvarez, poeta, ven a decir tu luz. Tantanacui poético y la paz es un texto maravilloso en donde hay que bucear para encontrar una cierta cronología que nos ubique en el contexto histórico, donde transcurren los encuentros, imbricados de poesía, relatos, anécdotas, y la profunda relación que se va entablando entre Julio y Oscar, casi diría una relación en donde la admiración hace que Lemoine no pueda disimularla y que se agiganta a través, no puede y no quiere, y se agiganta a través del tiempo. Asocia el año de nacimiento de Oscar Guiñazú Álvarez, 1916, a la llegada al poder político de la Argentina de la clase media, con la presidencia de don Hipólito Yrigoyen y su liderazgo. Parece que ese hecho hubiera asignado a nuestro poeta, que desde la juventud fue un defensor de la cultura, que era un rupturista en el sentido de provocar cambios profundos, y ya adulto, un incansable luchador por los derechos del trabajador. El estatuto del docente, la creación de la UPC, el gremio de los docentes, más importante del país, ponen de relieve aquella lucha, porque fue uno de los grandes protagonistas de aquella gesta y en mucho participó también nuestro distinguidísimo miembro de Tardes, Rafael Horacio López. La pasión poética ya anidaba en su espíritu cuando, junto a sus compañeros de escuela, porque él había nacido en Candelaria, el primario lo hizo allá, su madre era maestra, y escribía sus primeros versos en papel de estraza y les ponía un cordel de hilo sisal
y le había puesto ampulosamente cuaderno de versos, contaba él, ¿no? Cuando viene a la escuela normal, funda, con algunos amigos que tenían las mismas inquietudes poéticas, lo que se llamó la Escuela del Verso. Él sabía contar que, se sabía contar en Dolores, él me contaba que no eran muy bien vistos por algunos profesores, porque intelectuales como eran, y despreocupados, no se arreglaban bien, llevaban el pelo largo, parece que es un tema que genera sospechas a lo largo de la generación, ¿no? A lo mejor el poeta que tengo acá también. ¿Qué dirán de vos, Julio? Bien. Años más tarde, en el año 1930, siendo muy joven, va a asistir a la etapa oscura que se inicia en el país con los golpes de Estado, la Revolución del 30 y el marcado avance del militarismo en la Argentina con diferentes ideologías nazifascistas detrás. Oscar fue testigo del lamentable suceso y eso a la juventud de entonces ya lo empezó, a los que tenían inquietudes como él, a inquietar. El relato se pone sabroso cuando Lemoine describe por primera vez que se encuentra cuando nos cae en 1976, pues los poetas, conducidos por el maestro, llegan a La Paz. Es el intendente de La Paz el que le pide por favor que él, que era un hombre del mundo de la cultura, lo reciba y haga de la estadía de los poetas ese día ahí un día espléndido. Era octubre y llegó el día. Por el polvoriento acceso al pueblo y con una puntualidad pocas veces vista en la zona, un ómnibus recaló a orillas de la plaza. Y allí estaba yo, turbado y emocionado, en compañía de las autoridades. Se escuchó un disparo de aire comprimido y la puerta se separó de la carrocería, quedando paralela a la misma. Lo primero que vi asomar desde ella fue la punta de un bastón. Les digo que el bastón de Oscar, en este relato, se transforma en un personaje mucho. Luego, tomado de él y con cierta dificultad, descendió un personaje. Que no hacían falta muchas luces para reconocer a un ser especial. Supe después que esa dolencia era producto de una severa artrosis que se agravó en un accidente en las altas cumbres. Esbelto, delgado, vestía traje oscuro y corbata. Una no muy nutrida cabellera cana hacía fuego con su copioso bigote. Receptor de la sombra, dada la hora, de un robusto armazón de carey que soportaba gruesos cristales atravesados por la mirada de unos ojos claros que transmitía respeto, carácter y talento, envasados en el crisol de una inquieta vida. Lo miraba a cierta distancia y toda su persona emanaba una luminosidad típica de la energía que los cuerpos emiten, aunque la mayoría no lo registre. Nada solemne, con un buen humor, a flor de piel, le dio la mano a los anfitriones, agradeciendo la recepción con voz recia y amable al mismo tiempo. Y yo fui presentado como vecino proclive a la cultura. Pero algo había pasado al estrechar su mano. Sentí la rara sensación que me invadía su energía, esa que había visto a la distancia y a medida que aumentaba también lo hacía el nivel de vibración en los átomos del cuerpo. No era músculo y piel, sino luz pura que brillaba desde adentro. A partir de ese momento algo había cambiado en mí. Años viviendo en poesía y ahora en un segundo fluyeron a la memoria un tropel de poemas desordenados que galoparon en mi ser, tropilla de años, y sin advertirlo quedé sumergido en un sueño que no tardó en desvanecerse. Algo había pasado en mí. Algo había pasado. Bien. Desde el primer momento, él siente una energía especial al saludarlo, al estrechar sus manos. Y el relato empieza a mostrarnos a su pueblo, a La Paz. La escuela José María Paz, donde se iba a realizar la primera reunión de poetas, que fuera levantada en 1923, el asado a la masa, que estaba prometido para almorzar,
servido en la galería para 100 poetas participantes y alegrado por un vino decidor. Ese adjetivo dice mucho. El dato que le aporta Oscar Guiñazú acerca de que tuvo también una suplencia en esa escuela, José María Paz, del 38 al 39, y su particular amistad creada con el jefe de correos, a quien intrigan las muchas cartas que Oscar recibe. Y bueno, le pregunta, ¿qué es esta tanta correspondencia? Debiendo explicarle Oscar que eran de distintos poetas, amigos. Yo soy poeta, soy Oscar Guiñazú Álvarez. Asume en plenitud la identidad de su ser. Así le contesta al jefe de correos. Luego aparecen notables moradores de La Paz, cosas que he aprendido y ahora vamos a aprender todos juntos, que han escrito páginas de la historia de La Paz. Don Crisólogo Larralde, que luego de visitar a su amigo puntano, poeta Antonio Esteban Agüero, residente en Merlo, conoció La Paz y alquilaba una casita en Loma Bola. Larralde fue presidente de la Unión Cívica Radical del Pueblo, autor en la Convención Constituyente de 1956 del artículo 14 bis, que dejó fijados para siempre los derechos del trabajador, y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente murió tempranamente. Relatar este episodio nos lleva a comentarles que Julio, dada la amistad que tenía con el hijo de Larralde, aún sin estar recibido de arquitecto, 19 años. diseña la casa de Larralde. Bien, dice por ahí que todavía hay algunos muebles de jardín diseminados en la casa. Dos hombres, dos luchadores, don Oscar y Larralde. Y cada uno tiene su plaza, dice Julio. Guiñazú en Villa Dolores, la plaza de los poetas, y Larralde, la plaza llamada Los Derechos del Trabajador en Villa Domínico, provincia de Buenos Aires. Larralde fue un político de fuste, honesto, fue un ejemplo. También, remontándose a la obra de Plutarco, Las vidas paralelas, Lemoine hace una digresión y sugiere que ambos compartieron honestidad, ética, solidaridad, defensa de los derechos de los trabajadores, de las organizaciones gremiales y también la persecución política. Oscar fue dejado 2 veces cesante en su cargo de maestro, antes del 55 y en el 73 por segunda vez. Y Larralde tuvo 4 veces preso, hasta 1957. Eran tiempos muy duros. En aquella casa descansaron 3 presidentes en La Paz: Arturo Frondizi, Arturo Humberto Ilia y el doctor Ricardo Fonseca. También dan crédito de 2 presencias de escritores ilustres en el Hotel Loma Bola, en el año 1938, la chilena Gabriela Mistral, y en 1949 el uruguayo Constancio C. Vigil. ¿Cómo se puede comprobar esto? Porque ambos firmaron el papel trasero de un espejo de Romero, de la habitación donde pararon. Entonces eso da testimonio de su presencia en aquel hermoso lugar. Finalizado aquel primer encuentro, intercala un poema. Es una técnica que él utiliza en la estructura a medida que va cambiando el tema, porque no son capítulos propiamente dicho, él nos introduce siempre con un poema de su autoría. Allá va, dice, son cuartetas octosilábicas, ¿verdad? Allá va, dicen los niños, nuestro maestro en la vida, con su guardapolvo blanco, con la tiza de la poesía. Este recurso lo va a utilizar y lo va a impregnar de emoción y de poesía al texto, como le gustaba a Oscar. Cierto día, tienen una larga conversación en Villa Dolores, un día con un calor bien dolorense, se van a una confitería a tomar un refresco, acerca del estado de la educación en nuestro país. Y don Oscar, que había ejercido la docencia como un estado de vida, porque en realidad ser docente es un estado, no para no cobrar sueldo, por supuesto, no un sacerdocio, pero es un estado.
a diferencia de otras profesiones. Y bueno, se ponen a conversar. Él había ejercido la docencia junto a su amada Estarcita, siempre trataba, confesaba su amargura por el mal estado de la enseñanza. ¿Qué diría hoy? Evocaba los años 60 y señalaba y rescataba la importancia de la autoridad del docente. En realidad hay una profunda crisis de autoridad en toda la sociedad y los docentes no podían escapar de ese problema. La vocación, la conciencia de ser servidor, que dice Francisco, el poder es servicio, no nos sirve para nada. Y la Madre Teresa dice, el que no sirve para servir, para nada sirve. La importancia del maestro en la comunidad. Él había desempeñado, entre otros pueblos donde trabajó como maestro, en el Colonia Los Zorros, fue director en la Escuela de Anisacate, en la Escuela Nocturna General San Martín, etc. Vamos a leer un breve párrafo. Imagínese, le dice Oscar a Julio, usted en la prisión cultural en que estamos sumergidos. Prisión cultural. Esto que le voy a decir me lo contó un amigo que tenía en Buenos Aires, y por la evidencia debo dar crédito a lo que dijo. Allá por el año 1976, ante un pedido del Gobierno Nacional para el arreglo de los estadios de fútbol, en ocasión en que nuestro país fuera sede del Mundial 78. Las fuerzas económicas internacionales nos impusieron el manejo de los planes de estudio en todos los niveles. Comenzábamos a sentir la globalización con todo su peso. El deterioro comenzó antes, le dijo Julio, y este hecho fue muy conocido, terminó de completar el desmoronamiento lento pero inexorable del andamiaje que sostenía la educación. Fíjese que en los clasificados, yo me acuerdo, donde las empresas solicitaban profesionales universitarios, decían recibidos antes de 1976. Y hay algo mucho peor. Todo el negocio de la medicina y los laboratorios, imbricados en los planes de estudios de la facultad, son controlados por multinacionales a través de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, que están al servicio de la enfermedad y no de la salud. Mucho tiempo después, una médica francesa hizo esta denuncia en su libro La mafia médica. Cuenta otra anécdota. Oscar le dice, le voy a contar algo. Yo creo que está bien. No. Pues usted es dueño de lo que está haciendo. No, digo que siempre te decía, le voy a contar. Mire, allá por el año en que publicaba mi primer libro, un día me llamó un cura, me rectifico antes de que me excomulguen, digo un obispo, que había hecho construir una escuelita dentro de la estancia de su familia en Tosno, en el departamento Minas, cerca de La Rioja. Creo, si mal no recuerdo, que fue ayudante del cura Brochero. Como le decía, me llamó para que me hiciera cargo de la misma. Cuando los vimos, le aclaré que era ateo. Entonces, con voz enérgica, me dijo, yo lo llamé como maestro, no como cura. De eso me encargo yo. A partir de aquel momento, nuestra mutua franqueza creó un vínculo de amistad muy profundo, que a pesar de poseer pensamientos existencialmente opuestos, compartíamos ideales sociales, lo que permitió que disfrutáramos de una larga amistad. Muy bien, continuamos. También en los largos diálogos que entablaban Oscar y Julio en el ámbito recoleto y mágico de la biblioteca de Oscar, surgió el tema de la religiosidad de Oscar Núñez Suárez, tema que también alguna vez pude conversar con él. Y terminó diciéndome, si usted la hace feliz creer que yo creo, bueno, creo, pero no creo. Después de una larga conversación donde yo pretendía convencerlo de la vida eterna, él terminó así. Hablando con Julio, Oscar manifestaba su escepticismo, sus dudas sobre, aunque una digresión, en El amor y el dolor de Eduardo Dahm, que es su primer libro de la juventud, Dios aparece un montón de veces. Así que a lo mejor no lo tenía muy claro, pero en algún lugar está. Él manifestaba su escepticismo
sus dudas sobre la existencia del más allá, la terminación de la vida. Por eso decía, por eso quiero prolongarla lo más posible. Los creyentes hacen lo mismo, pero tienen esperanza. Esta disquisición llevó a Lemoine a escribir un bello poema, cuando lo deja, que viene a representar a Don Oscar y que se llama Viejo Yuchán, que en lengua aborigen es el palo borracho. A Don Oscar y a su Álvarez. Cuando se lo leyó dice que Oscar no le hizo ningún comentario. Escuchó, pero no le hizo ningún comentario. Viejo Yuchán. Cuesta poco imaginar lo que habrá sido esa pinchuda barriga vegetal sosteniendo tantos brazos florecidos y enviando por el ojo del ombligo la esperanza de tu cántico floral. Emborrachada en el vino de tu savia, la primavera rosada coronaba tu cabellera, cacique maderero, y en el pico del pespino del jilguero el espesor de tu espíritu vibraba. Ante balones de vientos y tormentas, ¿cuántas veces te saliste a los orzales y al amparo de tu sombra los pastores, los arrieros y los rusos labradores mitigaron el rigor de solazales? Hoy te yergues espectral en la planicie, con carcomida estructura tonelera, mientras pasan ignorando tu presencia los caminantes, arreando hasta la ausencia el ganado que pastaba en la pradera. Pero tú sabes como yo que todavía faltará el paso mayor, trascendental, dignificado en el tiempo y la sequía, transformarte en fuego, luces y energía para entrar en el espacio universal. Bien. Dice en otro párrafo, refiriéndose a doña Esther, la gran mujer contenedora al lado del gran hombre, navegó con amor a su lado sobre la oceánica aventura de vivir la vida en la actividad heroica de ser honesto. De eso se trata. Le cuenta cómo se llega al primer encuentro, cuando lee en la prensa un poema de Raúl Filgueiras, que lo deja encantado, y como no tenía la dirección, manda en un gran sobre, poeta Raúl Filgueiras, Berisso, Buenos Aires. Y bueno, quizás la sociedad de Berisso en aquel entonces era donde todos se conocían, la cuestión que le llega el sobre y Berisso le responde. Y ahí viene el primer poeta de afuera. Tienen una querida poética con otros poetas locales. Y bueno, y ahí empieza ya a surgir este encuentro. También aparecen a lo largo del relato los nombres de poetas amigos de Oscar, casi todos maestros. Roque Noceto, creador del encuentro de la Cébar, Santa Fe y fundador de la revista Encuentro y de dos escuelas. Manuel Alvarado hizo encuentro de Montero, Tucumán, misión que compartió con Armando Tejada Gómez y Hamlet Riva Quintana. Todos estos encuentros, como los que vinieron después, a lo largo del ancho del país, son hijos del encuentro Oscar Viñas Álvarez de Villón. Aquí no puedo dejar de leer un poema de Lemoine, que le confía a Oscar a solas, llevado por la emoción habitual de estar con el maestro, y probablemente las paredes de la biblioteca conservan el eco de estos versos. A mis hermanos peruanos. Camino con asombro una huella que marcara la desnudez del Inca, y vuelo conmovido la sangre derramada en la tierra de Atahualpa. Inclino mi cabeza en signo de respeto por el incaico pueblo. Y hermano mis afectos con los que transitaron la estirpe de esta raza. Y me arrodillo y beso el suelo que he pisado en son de reverencia, ciñendo aquellos lazos del sueño americano por una sola causa. Cuando Lemoine se entera de estos diálogos, cómo se financiaban los encuentros para recibir a tanta gente, no puede dar crédito a lo que Guiñazú le cuenta. Ustedes saben que golpeaba puertas, conseguía alojamientos gratuitos para todo el mundo, pedía subsidios a las autoridades municipales y provinciales. Él lo hacía posible, de cualquier modo. Bueno, tengo que contarles el episodio del terreno y del auto. Un año no le alcanzaban los recursos para solventar los insumos que el encuentro
andaba, entonces tuvo que vender un terreno. Y otro año le pasó otro tanto y tuvo que vender el auto. Y entonces el poeta dice, ¿quién puede hacer esto? Todos los encuentros y charlas con Don Oscar están acompasados por su bastón. Levantó el bastón, se apoyó sobre el bastón, inclinó levemente el bastón. Creo que ninguno de nosotros lo podría evocar sin sus gafas y sin su bastón. Y va marcando siempre el bastón la llegada o la partida. El encuentro 33º en La Paz, donde hubo abundante lectura de poemas de niños y adolescentes, se realizó en la Casa de la Cultura, que funciona en una casa de 1874, construida por don José Funes, y menos de 20 años de que fuera fundada La Paz, como les dije, en la calle San Juan de los Talas, por el gobernador Roque Ferreira, que sucedió en el gobierno de Alejo Carmen Guzmán, el gobernador que dio lugar a estas villas, entre ellas la nuestra. Volviendo a la estructura del texto, el autor separa los 8 apartados, o capítulos, si ustedes quieren, mediante poemas octosílabos de su autoría, que van musicalizando y embellecen el discurso. La prosa y la poesía y la prosa. El poeta no habla de la poesía, sino desde la poesía. Por ejemplo, dicen que tengo un amigo, un hito solo, Señor. Él no sabe lo que tengo, eso solo lo sé yo. Retumban miles tambores, sacudí con la pacheta, porque marcando senderos vienen los viejos poetas. Es memorable el relato de Lemoine, cuando en una oportunidad, una llamada de Oscar, motiva que se reúnan en su casa don Oscar, un poeta ecuatoriano que manifestó la necesidad de conocerlo, un mendocino devenido en cordobés y un puntano, donde discurren acerca de muchos temas, siempre relacionados con la poesía. El ser de la poesía, evocando a Atahualpa Yupanqui, Guineazú dice acerca del poeta como bate: el poeta va siempre delante de los acontecimientos, llega primero al horizonte porque vaticina y porque posee la universalidad del ser. Sigue la reunión, evocan a Walt Whitman, a León Felipe, a Ninca Garcilaso de la Vega, Neruda, Vallejos, también a Nicomedes Santa Cruz, a los hermanos Roberto y Nicanor Parra. Este último lo pudimos ver con Hugo en Chile, disfrutando de su muerte el año pasado. García Lorca. La poesía, dice Atahualpa, es libertad, lo contrario a la prisión. Por la fuerza de mi canto conozco celda penal. El poeta es un dador, un donante. El poema se resignifica en el lector. Y vuelve Yupanqui: moneda que está en la mano, quizás se pueda guardar, pero lo que está en el alma se pierde si no se da. Un poema guardado es como una guitarra en silencio. Cuando uno lo suelta al aire, ya no es más dueño de él. Por eso el poeta es músico. En cuanto al estilo, el paisaje pintado de modo escueto es un cuadro maravilloso donde se van sucediendo los hechos y enjolla el texto. Es muy económico en la descripción del paisaje y muy preciso, son como pinceladas. El lenguaje de Lemoine es preciso, exacto, impregnado de emoción frente al maestro a quien dedica al inicio el homenaje cuando escribe su libro. Bueno, no los voy a fatigar, pero para finalizar deseo leerles el último capítulo, prosa exclusiva de Lemoine. Dice: ¿te recordás, madre, los días aquellos cuando... Bueno, yo también recuerdo lo que me contaban de las nazarenas y lo de las armas que suben al cielo y se hacen estrellas porque fueron muchas. Era el cielo y la tarde. Después del trajín de la jornada vivida con la intensidad del amor por la tarea, hecho que me permite lograr la paz interior, libro en mano,
Intenté el reposo en un claro del monte, anticipándome a los últimos suspiros de luz. Endurecido el cuerpo, pero flexible el alma, los pájaros en un constante cuchicheo se disputaban el espacio del ramaje y algún matrazo improvisaba su oficio de telegrafista. Lentamente fue anocheciendo. Jirones de luna sobre la gramilla pasaban tamizados entre los álamos, mientras que una luciérnaga intermitente reglaba la ruta de su destino. Las chicharras ponían ritmo para el baile de la noche, acunando a mis ojos, que pretendían descansar en la contemplación del firmamento, en busca del misterio, en busca del corazón tembloroso de las estrellas. Fue a penetrar en el tiempo sin reloj del universo. Las luces planetarias poseían una densidad superior al fondo oscuro del cielo. Era un espeso tapiz de tucutucus que se ofrecía al alcance de la mano. Con penetrante mirada, buceaba afanoso en la profundidad. Allí había un destello especial. Ni más grande ni más chico, ni más fuerte ni más tenue. Simplemente era distinto. Sentía la incertidumbre de ver o no ver. No me supe explicar por qué. Lentamente, un estímulo sensorial como una vibración interna me invadió. No había ningún sonido que perturbara el silencio. Era una onda de energía cósmica que endulzaba mi cerebro. Una palpitación sideral que me transmitía templada ternura. No consistía en un rumor. Era un sentimiento, algo que yo escuchaba con el corazón. Estaba increíblemente sereno a pesar de lo misterioso de la situación, cuando de repente sentí que algo comenzaba a pasar. No era una voz, sino una sensación que me dijo: escúcheme, le voy a contar algo. La expresión era recia y llena de entusiasmo, pero lo reconocí. Sí, era él. Aunque usted no lo crea, aquí estoy rodeado de todos los poetas que soñaron y deliraron en la tierra. Poetas de todos los tiempos, en trance de eternidad. Por momentos se apagaban los impulsos como si de un celular se perdiera la señal. Luego volvía. Violeta Parra me sigue diciendo que el canto de todos es su propio canto. También comparto con algunos compatriotas como Villavicencio Vera, Bienvenido Marco, Joffre Moyano. Otra vez se desvanece, luego retorna. Nicolás Brizuela, Pilar Ruel, La Pocha Ramos, que recuerda sus pagos de frías con los rechonchos luchanes, centinelas de la avenida ferroviaria, Honorio Bustos, Aldonate, Wells, Ricci, Noceto, en fin, son muchos. Y como es más fuerte que yo, estoy organizando el primer encuentro celestial de poetas del universo. A diferencia de los de Villa Dolores, este es permanente y no me cuesta un peso. Así que cuando no tenga más nada que hacer por allí, venga a visitarme. Mi morada no tiene verja. Aquí lo espero para compartir, como siempre, poesía y amistad. Otra vez comenzó a desvanecerse la señal. Ese destello fue perdiendo intensidad cuando las estrellas decidieron ocultar perezosamente su presencia. Desde el este, sobre el filo de la montaña, se anunciaba con timidez el fulgor cristalino de la aurora. El alba tornaba en un cerúleo amanecer, inaugurando el día mientras el silencio comenzó a ceder su espacio al trino plácido y dulce de los pájaros. Nunca pude saber si aquella oculta expresión sensorial fue realidad o sueño. Me coloqué los anteojos, cerré el libro, desanduve la senda hasta la casa con la mañanera intención de tomar unos mates. Un nuevo día venía avanzando sobre la gloria. Ese es el libro de Julio.
Debo aclarar que cuando Suzuki me propuso esto, digo, ha pasado tanto tiempo, digo, no tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que le hagamos un homenaje a don Oscar Guiñazú Álvarez. Eso tiene sentido. Entonces, accedí a esto, se armó un poco este diálogo para poder hacer la presentación. Y bueno, yo me voy a limitar nada más que a leer la contratapa del libro, que me honró siempre con su amistad y con su letra, Gaspar Pío del Corvo, que tengo la satisfacción enorme de que hoy con nosotros está uno de sus hijos y su esposa, que han venido de lejos para poder escucharlo. Gracias, Julio, por invitarnos. Gracias. Dice Gaspar: alguna vez, comentando la unidad de su obra y su vida, dije de don Oscar Guiñazú Álvarez lo siguiente: aún en los meses finales, cuando el cuerpo físico hacía ya sentir su peso sobre los pies alados del viajero, la escritura de don Oscar obstinaba su visión de poeta en marcha. Pero eso también, si alguna vez se quiere perpetrar la imagen definitiva, habrá que mostrarlo caminando o avisorando distancias. Y no hay manera más fiel que recordarlo y valorarlo caminando, como el título de la revista que fundó y distribuyó largamente, Caminando, como recorrió todo el mundo las grandes distancias geográficas y espirituales que separan a los hombres y a los pueblos. Caminando llegó por primera vez a mi casa de Quisquizacate y a la de tantos lejanos poetas que quiso conocer y congregar en sus memorables encuentros de Villa Dolores en la Sierra cordobesa. Caminando, como peregrinó su destino de portador del poema iluminado, y como sobrellevó con Estercita, compañera inseparable, las penurias del libre pensador perseguido y castigado por sus ideas. Caminando siguen hoy sus poemas y la voz de su imagen convocante, caminando para recobrar en la palabra liberadora del poeta el heroísmo en marcha del nómade visionario, fundador de la aventura, fundador de la historia. Usted no olvidará nunca, don Oscar, aquel encuentro de 1968, cuando hubo que explicar vivamente a un juez y a su policía que ese nomadismo redentor era la función social específica del poeta. Y entonces despejaron el camino y pudimos continuar con usted, al hombro, los poemas. Yo pondría en boca de don Oscar, parafraseando a Atahualpa Yupanqui, una sestina de su obra El payador perseguido, que dice: no me nombren que es pecado y no comenten mis trinos, yo seguiré el camino para el lado donde el sol se pierde, tal vez alguno recuerde que aquí anduvo un argentino, caminando, caminando.
encuentro, Otantanacuy, al decir de Julio Lemoine, no puede terminar sin música y sin un brindis. Así que ahora vamos a escuchar a Sergio Vázquez y luego los invitamos a compartir con nosotros un brindis. Muchas gracias.